Bien, vamos a resolver este segundo ejemplo con la aplicación del teorema de Thevenin. Dice hallar la tensión en la resistencia 5 por el teorema de Thevenin del correspondiente circuito. Bien, lo primero que hacemos es sacar el circuito, lo que es la carga en análisis. Vamos a liberar, desconectando. Como siempre, referenciamos esos puntos A y B. Acá lo propio, punto B y el punto A. Entonces esos serían los puntos de referencia, ¿no? Entonces sacamos la carga, vamos ahí por un instante, ¿ya? Bien, entonces respecto a esos puntos, ahora tenemos que hallar lo que es la resistencia Thevenin, ¿no? Podemos un poco más ampliarlo acá, desde los mismos puntos A y B. Y respecto a esos puntos tenemos que encontrar lo que es la resistencia Thevenin. Para el efecto se debe de cortocircuitar la fuente de tensión y se debe de abrir si es que hubieran fuentes de corriente. ¿Ya? En este caso vamos a cortocircuitar. Bueno, y al cortocircuitar es como si la fuente ya no interviniera, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Cuando queremos hallar resistencias equivalentes, bueno, el circuito tiene que ser resistivo puro, ¿no? ¿Ya? En este caso, en esta configuración tenemos solo resistencias. Entonces se puede hallar la resistencia equivalente. ¿Ya? Redibujamos para el efecto. Ya vemos que acá aparentemente hubiera un cable, ¿no? Que no tuviera conductores. Entonces vamos a denominar, a ver, a este punto, por ejemplo, X. ¿Ya? Este punto Y. Si observamos el punto X, prácticamente está cortocircuitado con el punto Y. ¿Ya? Este punto sería el mismo punto Y y este sería el mismo punto X. ¿Ya? Entonces X y Y están cortocircuitados. Entonces vamos a redibujar el circuito, la configuración. Lo que me interesa es hallar la resistencia Thevenin en función a los puntos A y B. Para el efecto redibujamos y decimos que del punto A al punto X tengo la resistencia 1. Podemos dibujar de esta forma. Este pudiera ser el punto X. Ahí está la R1. Y a ver, del punto B a X también tengo la resistencia de 3. Pero recuerden ustedes que el punto X es el mismo punto Y. ¿Ya? En este caso, a ver, el punto B. Voy a indicar que este va a ser el punto Y. Pero como dice que el punto X es el mismo punto Y, lo voy a cortocircuitar. Ahí, porque es el mismo punto. Entonces de B a X o Y, que sería el mismo punto, tengo la resistencia R3. Ahí estaría R3. Ahora de A a Y tengo la resistencia R2. Pero resulta que Y es el mismo punto X, ¿ya? Es decir, aquí también estaría, o podemos decirlo así también, son iguales. Entonces desde A, puedo decir, sale otra resistencia. En este caso, a ver, esto voy a mover. Acá. Ahí. Y voy a cortocircuitar. Listo, ahí está la resistencia R2. Y de B a Y tengo la resistencia R4. Ahí está. Listo. Entonces, si observamos, la gráfica nos dice que estas dos resistencias están en paralelo y estas otras dos también están. Consecuentemente, entonces, seguimos. Tendría que ser el paralelo, ¿no? Tanto de R1 con R2 y el paralelo de R3 con R4. Entonces,
prácticamente nos va a quedar de la siguiente forma. Punto A, punto B. Estas dos puedo guardar en una variable. Puedo decir que el paralelo de estas dos va a ser RA y el paralelo de estas dos va a ser RB. Entonces gráfico. Ahí está. Aquí tenemos el punto X que es igual a Y. Este punto Y que es igual a X. Aquí está RA y aquí estaría RB. Y aquí está la resistencia Thevenin, ¿no? Entre los puntos A y B. Finalmente observo que la resistencia A y la resistencia B están en serie. Lo que quiere decir que la resistencia Thevenin no es nada más que RA más RB. Previo a eso te voy a hallar lo que es RA. Entonces RA será R1 por R2 dividida entre R1 más R2. Si reemplazo los datos, tendría que sería R1 por R2 sería 20 ohmios por 80 ohmios dividido entre 20 ohmios más 80 ohmios. Eso me da 16 ohmios. Y RB no es nada más que R3 por R4 entre R3 más R4. Usando valores 30 ohmios por 70 ohmios entre 30 ohmios más 70 ohmios, lo que me da 21 ohmios. Bien, ya tengo los valores de RA y RB. La resistencia Thevenin será, reemplazando valores, 16 ohmios más 21 ohmios. Finalmente la resistencia Thevenin será 37 ohmios. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así he hallado entonces la resistencia Thevenin. Bien, voy a quitar acá por favor, resistencia Thevenin 37 ohmios. Voy a borrar todo esto. Ahora tengo que hallar lo que es el voltaje Thevenin. Vamos aplicando lo que dice la teoría, el procedimiento que se viene indicando. Bien, el voltaje Thevenin va a estar también entre los puntos A y B. Ahí está el voltaje Thevenin. Y bueno, para tener el voltaje Thevenin tengo que tener conectada la fuente de tensión. ¿Ya? Colocamos, o allí estaba en realidad la fuente, que era de 1 y valía 100 voltios. Bien, el voltaje acá, ¿cómo lo puedo hallar? Puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Tendría que tener bien estas dos tensiones o estas dos tensiones, ¿ya? Cualquiera. Entonces, a ver abajo. Voy a hallar la tensión en R2 y en R4 y luego voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, ¿ya? Vamos a cesar la malla, porque acá hay una tensión y esa tensión es el voltaje Thevenin, ¿ya? Entonces aplico, bueno, voy a hallar el voltaje en R2 aplicando un divisor de tensión. Fíjense que está en estas dos resistencias estarían en paralelo a lo que es la alimentación, serían circuitos independientes porque esta parte está abierta, ¿ya? Entonces aplico un divisor de tensión. La de R2 será el voltaje 1 por la resistencia 2 entre R1 más R2 igual, reemplazando 100 voltios por 80 ohmios. R1 más R2 me da 100 ohmios. Se van los ohmios, se va 100 con 100, me queda 80 voltios. Listo. El voltaje en R4, lo mismo. Divisor de tensión B1 por R4 entre R3 más R4. Reemplazando 100 voltios por 70 ohmios y 70 más 30 me da los 100 ohmios,
ohmio con ohmio, 100 con 100, y me queda los 70. Bien, ya tengo las dos tensiones. Ahora, ¿cuál es la polaridad de las dos tensiones? Si se fijan, la corriente convencionalmente sale del positivo, y va a bajar por acá, una corriente, ¿ya? Bueno, en este nodo se va a dividir la corriente, por acá va a haber otra corriente. En estas condiciones, ¿no? En este circuito. Pero lo que me interesa es el sentido de la corriente para polarizar la tensión en las cargas. Entonces la polaridad acá sería más menos de EB4, y acá también sería más menos de EB2. Esa polaridad es la que me interesa, ¿ya? La corriente en realidad ya la he utilizado para hallar polaridades. Ahora, ¿cómo se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff? Bien, indica que entre estos dos puntos hay una tensión, ¿ya? Y se llama voltaje Thevenin. No sé cuál es su polaridad, ¿ya? Pero tengo algo aquí que es muy importante, entonces me fijo. De estas dos tensiones, ¿cuál es mayor? 80, ¿ya? Voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Es más, voy a graficar aquí esta parte, ¿ya? Entonces tengo aquí resistencia, acá tengo el voltaje Thevenin, acá tengo la otra resistencia. Entonces acá tengo más o menos 80 voltios, aquí tengo más o menos 70. Si yo hago un recorrido, digo, esto es subida de tensión, sube 80. ¿Cuánto tiene que caer? Tiene que caer 80, lo que quiere decir que como aquí cae 70, pues acá tiene que caer 10 voltios, ¿ya? Sube 80 y cae 80, ¿ya? Esa es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, el voltaje Thevenin será de 10 voltios, ¿ya? El voltaje Thevenin será de 10 voltios. Todo esto lo borro, ya no lo necesito. Finalmente, grafico el equivalente Thevenin, una fuente de tensión Thevenin, una resistencia Thevenin, y ahí debo conectar lo que es la carga que se ha sacado inicialmente, ¿ya? Simplemente gráfico, ¿ya? Ahí está la carga que se ha sacado, que era R5 y valía 37 ohms. La resistencia Thevenin, que vale también 37 ohms. El voltaje Thevenin, que vale 10 voltios. Bien, el voltaje R5 por Thevenin no es nada más que un divisor de tensión, pero lo vamos a hacer todavía más sencillo. Ya, cuando tenemos cargas iguales, ya, la tensión se divide entre dos. Si aquí es 10 voltios, aquí caerá 5 voltios y aquí caerá 5 voltios. Entonces el voltaje en R5 podemos finalmente decir que es 5 voltios. Esa sería la respuesta, aplicando lo que es el teorema de Thevenin. Bien, se puede contrastar esa respuesta teórica con el simulador. Aquí tenemos el simulador, el mismo circuito, verifican la fuente, resistencias 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos correr el simulador y tenemos los 5 voltios. Aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo, ¿ya? Eso sería un circuito más resuelto por el teorema de Thevenin, el cual se ha contrastado con un procedimiento teórico. Tenemos la misma respuesta, ¿ya? Bien, todo. Muchas gracias.